Buenas tardes, hola. ¿Cómo han estado? Ojalá que se encuentren muy bien. Continuamos con nuestra formación, poniendo en las manos del Señor este tema que vamos a ver hoy. Muy interesante, por cierto, ¿verdad? Pues bien, el tema que vamos a ver hoy es el Evangelio de la Cruz. Es el tema 2 de la unidad C. Muy interesante, el Evangelio de la Cruz. Pero nos vamos a centrar primero, ¿qué es la cruz? Para ti o para mí, ¿qué es la cruz? En el común de las personas, cuando hablan de la cruz, siempre se refieren a un sufrimiento. Y dicen, ay, es que es mi cruz, tengo que cargarla, ese es mi sufrimiento. Pero nosotros vemos que al hablar de la cruz para el cristiano es muy fuerte, porque hablar de las cruces es una carga muy pesada. Para los griegos era una locura, y para los judíos la cruz era un escándalo, no lo entendían. Pero vemos pues cómo Marcos en su evangelio nos va demostrando pues cómo Jesucristo, el crucificado, cómo tenía sentido esa muerte de cruz, y nos va mostrando que este camino, que para el mundo es una locura, es un escándalo, que para nosotros a veces no lo entendemos, nos va dando que es una señal de gloria. Y cuando hablamos de este tema, de qué es la cruz para ti, yo me acuerdo mucho del tema de Martín Valverde, ese tema que dice, nadie te ama como yo, porque en una de sus estrofas dice, mira la cruz fue por ti, porque te amo. Esa es mi más grande prueba, y allí entendí que la cruz es una prueba de amor de Dios para nosotros, y nuestras cruces también las debemos llevar con amor en correspondencia al que nos amó primero. Pues bien, ahora vamos a entrar ya en el tema. El tema dice el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos aparece en el segundo lugar en el canon de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento. Mas este evangelio es el más antiguo de todos. Fue el que se escribió primero, antes que el de Mateo. Todo evangelio que nos va a narrar nos quiere dar a entender quién es Jesús de Nazaret. Y vamos a ver cómo Marcos nos los va a mostrar ahora en este tema. Vamos a ver algunas características de este evangelio, como vimos las de Mateo. Sobre el autor, la tradición cristiana nos dice que fue Marcos el que escribió este evangelio. Marcos fue discípulo de Pedro, y es muy probable que él escribiera lo que vivió al lado de Pedro. Marcos es el mismo que aparece en las cartas de San Pablo, y es ese Marcos que aparece también en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, escribió el Evangelio basado en los relatos de los apóstoles, especialmente de Pedro, como decíamos que fue su maestro, porque él no fue testigo presencial de todos estos acontecimientos. Marcos es el mismo que dicen Juan Marcos, porque Juan era su nombre, Marcos era su, ¿cómo podríamos decir? Su sobrenombre. Por eso Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? Juan Marcos era hijo de María de Jerusalén, y también fue compañero de viaje de Bernabé. Esto lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y también nos habla de Marcos en las cartas o epístolas de San Pablo. Ahora, ¿con qué figura identificamos a Marcos? Se identifica con un león. ¿Por qué? Porque empieza escribiendo la vida de Juan el Bautista en el desierto, y el león es un animal del desierto. Ahora, ¿quiénes fueron los destinatarios? Así como el Mateo escribió para los judíos, Marcos escribe para los paganos, podemos decir para los griegos en aquel tiempo, por lo que él no se centra en mostrar mucho lo que es la ley de Moisés,
pero sí tiene un cuidado especial en explicar las costumbres que tenían los judíos para que los paganos entiendan de lo que se está hablando. ¿En qué fecha, en qué lugar y en qué lengua se escribió? Los especialistas indican que este evangelio se escribió probablemente en el año 64 después de Cristo, momento en la persecución cristiana en Roma y también momento de la muerte de Pedro, hasta el año 70 después de Cristo, año de la destrucción del templo de Jerusalén. Fue escrito precisamente en griego y en el lugar que se escribió fue en Roma. ¿De qué fuente se valió? Como decíamos anteriormente, en los relatos apostólicos de los testigos presenciales, como podemos decir de su maestro que era Pedro. Además, se apoyó en una tradición oral que venía de esos tiempos, de testigos presenciales de ese tiempo, donde hablaban precisamente de las enseñanzas de ese Cristo que fue crucificado. Dice, su enseñanza no se centraba en mostrar como mostraba Mateo a los judíos, que era el Mesías que esperaban, sino al contrario. Marcos se centraba más en Cristo, en sus palabras, más en sus acciones, que en sus palabras. Y él se basó mucho en la tradición oral para escribir su evangelio. Su estilo pues es vivo y popular, lleno de espontaneidad, aunque pobre en el sentido literario. Utiliza mucho la presentación histórica, contiene muy pocos discursos y se interesa más por las acciones que por las palabras de Jesús. Ahora, su mensaje es dar a conocer cómo el Mesías, que anunciaba el reino de Dios, lo presenta como el Hijo del Hombre, con poder para la salvación, el Hijo de Dios capaz de perdonar los pecados y permitir, pues, presentar la realidad mesiánica. Esta se da a través de los milagros. Su mensaje central es la cruz y se preocupa mucho por mostrar al Hijo de Dios crucificado, que descubran en Cristo ese Dios muy humano que viene a destruir el mal. Entonces, Marcos presenta a Jesús como Dios y hombre, con sus dos características. Y su estructura, dice, se compone pues de 16 capítulos, están organizados desde un punto de vista distintos, que van desde lo geográfico hasta la relación que Jesús tiene con sus discípulos. Si ustedes ven en su libro, al final, ahí viene descrito cada capítulo, qué es lo que va escribiendo. Vemos pues esta realidad, como cada uno de los evangelistas va a escribir según la realidad a quien va dirigido. La realidad y circunstancias. Mateo hablaba del reino porque era para los judíos, y como Marcos habla que también para los paganos es la salvación en ese Cristo, y que la cruz es un gran misterio de amor en el triunfo de Jesús. Hasta aquí, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.